La ascensión del Señor. ¿Qué significado tiene en la vida de Jesucristo? ¿Qué significado también tiene para nosotros los creyentes? Quédate con nosotros para que reflexionemos juntos sobre la fiesta de la ascensión del Señor. En primer lugar, detengámonos a considerar qué significado tiene la ascensión del Señor en la vida de Jesucristo. Pues bien, ante todo, es un significado de justicia. El mismo Jesús lo había asegurado ya en San Juan capítulo 16, versículo 10, cuando nos hablaba del Espíritu Santo, que vendría a corroborar un pecado, una justicia y también una condena. Un pecado, dice Jesús, porque ustedes no creen. Una justicia, dice también Jesús, porque la justicia consiste en el hecho de que Jesús vuelve al Padre. Vuelve nuevamente al lugar que le corresponde, una vez que ha realizado su obra de redención, donde ha muerto y resucitado también por toda la humanidad. Ahora el Padre lo asciende nuevamente a donde estaba. Pues bien, Cristo vuelve nuevamente al Padre porque es el lugar que le corresponde. Por eso dice Jesús, de una justicia, porque me voy al Padre. Y de una condena, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo, es decir, el demonio, está sentenciado. Su victoria no puede ser absoluta, porque Cristo ha muerto y ha también resucitado. Ahora bien, ¿qué significado tiene la ascensión para el creyente, para el ser humano? Pues bien, en un primer momento podríamos decir que, al igual que Jesucristo, la ascensión del Señor le está manifestando al ser humano que todo aquello que viva con autenticidad, aunque en ocasiones puede parecer que es desvalorizado, aunque en ocasiones pueda ser rechazado, y de hecho lo sea, como lo vivió Jesucristo en su vida personal, su vocación, su misión fue rechazada, fue ultrajada. Sin embargo, el Padre lo resucitó, y no solo lo resucitó, sino que ahora lo asciende al cielo, para significar con ello que toda obra humana que es noble y verdadera, al final será recompensada. Y el ser humano será también elevado a donde debe de ser elevado, no por la humanidad en un primer momento, sino específicamente por Dios Padre, por la Trinidad Santa, que vuelve nuevamente al estado ordenado y en justicia en donde se merecen estar todas las cosas. Por otra parte, también podríamos decir que la ascensión manifiesta el destino del ser humano. Así como Cristo, cabeza de la iglesia, está y asciende a los cielos, así también con la ascensión podríamos decir que se abren las puertas de par en par del reino de los cielos para lo que es el cuerpo de la iglesia, que somos nosotros, los seres humanos. Por eso es que la ascensión manifiesta de alguna manera la esperanza a la cual nosotros aspiramos llegar, es decir, a la comunión plena con Dios en la Trinidad Santa. Así como Cristo ha ascendido a los cielos, así también puede ascender cada creyente al reino de los cielos. O mejor dicho, así como Cristo ha ascendido a los cielos, el cristiano también tiene como destino el cielo, la vida eterna. La liturgia de la palabra nos presenta dos textos que nos hablan de la ascensión del Señor. El primero de los textos lo encontramos en la primera lectura del día de hoy, Hechos capítulo número 1, versículos del 1 al 11. Es un texto en donde explícitamente se nos habla de la ascensión del Señor y de la misión que van a recibir los discípulos. El otro texto, menos explícito, porque no aparece, de hecho, de modo bien específico y concretizada la palabra ascensión del Señor, pero sí nos presenta el último discurso que Jesús realiza antes de ascender a los cielos, y ese texto es el del Evangelio según San Mateo en el capítulo número 28, versículos que van del 16 al 20. En esta oportunidad quisiéramos detenernos en algunos detalles muy simbólicos del Evangelio según San Mateo capítulo 28, porque este de algún modo nos manifiesta también el camino que todos nosotros los creyentes debemos de realizar como discípulos de Jesucristo para ser ascendidos junto con Él, porque no se trata solamente que Jesús ascienda a los cielos, sino que también nosotros estamos llamados a ser ascendidos en Cristo y por Cristo. Pero para ello es necesario realizar algunos actos y tener algunas actitudes bien concretas, de modo que esto nos vaya ayudando en nuestra vida cristiana a ir siendo ascendidos con el Señor y por el Señor.
De este modo, el texto de San Mateo capítulo 28 nos ilumina sobre este proceso de ser ascendidos. Así, por ejemplo, se nos manifiesta en San Mateo capítulo 28, versículo 16, que en aquella oportunidad los discípulos fueron donde Jesús les había indicado. Se dirigieron a Galilea, dice el texto, y fueron al sitio donde Jesús les había indicado. Y aquí un primer elemento. Si queremos ser ascendidos junto con el Señor, hemos de tener una fe obediente. La obediencia a la indicación de Jesucristo nos indica el primero de los caminos o actitudes que hemos de tener para ser ascendidos. Los discípulos van donde Jesús les había indicado, porque la fe no solamente es llenarnos de un cúmulo de ideas, sino ante todo una obediencia existencial, un hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y esto queda de manifiesto en Mateo 28, 16. Los discípulos van donde Jesús les ha indicado. Van a ese monte en donde Él los había citado, para encontrarse con ellos y para también manifestarles lo que quería manifestar. En el mismo texto de Mateo 28, 16, también nos dice que no solamente fueron a Galilea, sino que también indica el texto que subieron al monte donde Jesús les había indicado. Este subir manifiesta el proceso trabajoso que en ocasiones tiene que hacer el creyente para llegar al encuentro con Jesús. Subir, como bien sabemos, siempre implica un esfuerzo extra, pero al mismo tiempo manifiesta un crecimiento, un desarrollo, porque estamos siendo ascendidos no solamente después de nuestra muerte, sino que también ya en esta vida. En la medida vamos dejándonos guiar por el Señor, en la medida nos vamos dejando guiar por la verdad del Evangelio y de Jesucristo, vamos siendo ascendidos a un nivel de existencia y de vida superior al que podríamos vivir de modo ordinario en nuestros meros conceptos humanos. Pero claro está, como hemos dicho, este subir a este monte manifiesta también la exigencia de la fe, porque la fe también nos exige renunciar a ciertos conceptos, a ciertas actitudes, a ciertos modos de irnos manejando en este mundo. Pero con esta renuncia también vamos a elevar nuestra visión. Esto también es una exigencia. Y esto comporta también un sacrificio, porque no se trata de subir a donde queremos subir, no se trata de escalar a donde queremos como seres humanos escalar, sino donde Jesucristo, donde Dios nos ha indicado. Si continuamos la lectura del texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, pasamos al versículo 17. En Mateo 28, 17 se nos dice que al llegar a ese sitio se encontraron con Jesús y al ver a Jesús, los discípulos se postraron. Este gesto es muy significativo. Manifiesta que los discípulos reconocen la divinidad de Jesús. Aquel que va a ascender a los cielos es reconocido por sus discípulos como el Mesías que había de venir. Por eso se postran, por eso lo adoran. Los discípulos se postran al ver a Jesús. Es interesante que lo primero que hacen los discípulos al ver a Jesús es adorarlo. Los discípulos cuando ven a Jesús no le comienzan a pedir en primer lugar bendiciones, beneficios, ni siquiera ciertas gracias, sino que lo primero que hacen es adorarlo. Con ello nos estaban indicando otro camino si queremos ser ascendidos en el ámbito del espíritu. Si queremos ascender espiritualmente, debemos en primer lugar buscar a Jesús, buscar a Dios, para adorarlo en nuestras vidas. Si le hemos adorado, si le hemos reconocido auténticamente como nuestro Dios y Señor, lo demás vendrá por añadidura. Y esto es lo que hacen los discípulos. Ellos, al ver a Jesús, dice Mateo 28, 17, se postraron. Pero este postrarse y adorar lo hacen en un contexto de proceso, de perseverancia, de una perseverancia que no es perfecta, porque de hecho el mismo texto de Mateo capítulo 28, versículo 17 dice que si bien es cierto, muchos al verlo lo adoraron, pero también al mismo tiempo nos dice que algunos titubearon, algunos dudaban si hacerlo o no hacerlo. Es interesante que el texto de San Mateo capítulo 28 versículo 17 nos diga este detalle, porque manifiesta con realismo
el proceso de adoración que también tiene el ser humano, que tiene el creyente. No es un proceso perfecto. Siempre a todos nos cuesta, porque dudamos en ocasiones de que Jesús realmente pueda manifestarse como en ocasiones se manifiesta y pueda obrar lo que Él nos ha prometido puede obrar en nosotros. Los discípulos nos manifiestan con este realismo de su actitud que siempre podemos llegar a postrarnos al Señor, incluso o a pesar de nuestras dudas. La ascensión del Señor, pues, es una invitación a la confianza en el Señor, pero al mismo tiempo es una invitación a tener presente que nuestra vida no es un absurdo, sino que tiene un destino y un destino noble. No somos seres para la muerte, como dijo un pensador del siglo XX, ni nuestro destino es el absurdo, sino que todo lo contrario. Nuestro destino es la gloria, la comunión plena con Dios. Para eso es que existimos y para ello es que vivimos lo que vivimos en nuestra vida. Si la vivimos, claro está, de ese modo trascendente, para que un día podamos también nosotros aspirar a esa plena comunión con el Señor. De modo pues que la ascensión del Señor nos manifiesta nuestro gran fin, el fin de poder llegar a ser ascendidos con Cristo. Te invito a suscribirte para que puedas seguir recibiendo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en estos medios digitales. Que Dios te bendiga siempre.